Sat Tetzaveh. Shemot. Éxodo 27, 20 al 30, 10. Aliyah. 1. Y tú ordenarás a los hijos de Israel y traerán hacia ti, aceite de oliva puro macerado para iluminar, para encender la luminaria constante. En el recinto sagrado, afuera de la cortina que cubre el arca del legado, lo prenderá Aarón y sus hijos desde el anochecer hasta el alba, ante Elohim, como regla perpetua para sus generaciones, en los hijos de Israel. Y tú, habrás de acercar hacia ti a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para consagrarlos para mí, a Aarón, y a Nadab, Abiú, Elazar y Tamar, los hijos de Aarón. Y harás ropas sagradas para Aarón tu hermano, para honor y distinción. Y dirás a todos los inteligentes de corazón, a aquellos que he dotado de un espíritu inteligente, para que hagan las ropas de Aarón, para santificarlo y consagrarlo a mí. Y estas serán las ropas que ellos harán: el pectoral, el chaleco, y la túnica, la camisa tejida, el turbante y el cinto. Y confeccionarán los sacros ropajes de Aarón tu hermano y sus hijos, para consagrarlos a mí. Y ellos tomarán las hebras de oro, los hilados de color celeste, y púrpura, y también los de color carmín, y los hilos de lino fino. Y harán el chaleco, confeccionado en oro con hilos azul celeste y púrpura, y con hilos carmín, de lino fino trenzado, en obra de artesanos. 2 sombreras paralelas, llevará en los 2 extremos, enlazadas entre sí. Y el lazo transversal que llevará, será hecho del mismo material, en oro, con hilos azul celeste y púrpura, hilos carmín y lino fino trenzado. Y tomarás las 2 piedras de ónix y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres de ellos los grabarás en una piedra, y los nombres de los otros 6, sobre la otra piedra, en orden secuencial a sus nacimientos. En obra de escultor sobre la piedra, grabados en sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, y rodeadas de engarces de oro elaborarás esas piedras. Y colocarás estas 2 piedras sobre las lumbreras del chaleco, como piedras recordatorias para los hijos de Israel, y llevará Aarón sus nombres delante de Elohim, sobre sus 2 hombros, como recordatorio. Aliyah. 2. Y harás los engarces de oro puro. Y 2 cadenas de oro puro, repujadas como ribete, las harás trenzadas, y pondrás esas cadenas trenzadas y ribeteadas, junto a los engarces. Y harás el pectoral justiciero, en trabajo de artesano, como el del chaleco será hecho de oro, con hilo azul celeste y púrpura, hilos de color carmín, y en lino fino trenzado, lo harás. Cuadrado será y doble, de 1 palmo de largo por 1 palmo de ancho. E incrustarás en el pectoral gemas preciosas, 4 hileras de piedras, una hilera compuesta de rubí, topacio, y esmeralda, en primer lugar. La hilera segunda será de turquesa, zafiro y diamante. Y la hilera tercera será, de ópalo, ágata y amatista. Y la cuarta, crisólito, ónice y jaspe, engarzadas en oro, con incrustaciones. Y las gemas estarán a nombre de los hijos de Israel, con sus 12 nombres, grabados en sello, con cada nombre, representando a las 12 tribus. Y harás sobre el pectoral cadenas de ribete trenzadas, de oro puro. Y luego harás para encima del pectoral 2 argollas de oro y pondrás las 2 argollas sobre los extremos superiores del pectoral. E insertarás los 2 cordones de oro dentro de las 2 argollas, en los extremos del pectoral. Y las otras 2 puntas de los cordones, las insertarás en los engarces, fijándolas sobre las sombreras del chaleco, hacia el frente. Y otros 2 aros de oro pondrás en los extremos inferiores del pectoral, en el borde que colinda con el revés del chaleco, hacia adentro. Y harás otros 2 anillos de oro y los pondrás en las sombreras del chaleco hacia el frente, justo donde se une por encima del cinturón del chaleco. Y ajustarán el pectoral, por entre sus anillos y los del chaleco, con un cordón azul celeste, adosándolo al cinto del chaleco, para que no se separe el pectoral de sobre el chaleco. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral justiciero sobre su corazón cuando ingrese al santuario, como recordatorio ante Elohim siempre. Y pondrás en el pectoral los Urim, Betumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando ingrese ante Elohim, y llevará Aarón la ley de los hijos de Israel en su corazón, ante Elohim siempre. Aliyah. 3.
Y harás la túnica que va debajo el chaleco, de hilo azul celeste. Y tendrá una abertura para la cabeza, y un borde alrededor como un cuello, para que no se rasgue. Y le harás en su doblez, unas granadas de azul celeste y púrpura y carmín en su entorno y campanillas de oro dentro de ellas, alrededor. Una campanilla de oro en cada granada, en el borde de la túnica, alrededor. Y estará la túnica sobre Aarón en el servicio. Y se oirá su sonido al entrar en el santuario y al salir, y no morirá. Y harás también la diadema de oro puro, y grabarás en ella, sagrado para Elohim. Y le pondrás un cordón de color azul celeste y se ajustará sobre el turbante, en la parte frontal del turbante quedará. Y permanecerá sobre la frente de Aarón, expiando así el pecado de las cosas santas que hubieran retenido los hijos de Israel tras de haberlas dado al santuario. Y estará la diadema sobre su frente siempre que vaya a expiarlos ante Elohim. Y elaborarás la camisa de lino fino y harás el turbante de lino fino, y el cinturón, lo harás con obra de bordado. Y para los hijos de Aarón harás camisas y también les harás cinturones, y gorros especiales les harás para ellos, para honrarlos y distinguirlos. Y vestirás estas prendas a Aarón tu hermano y a sus hijos junto con él, y los ungirás, los consagrarás y los santificarás, para ser mis sacerdotes. Además les harás pantalones de lino, para cubrir sus partes pudendas, desde la cintura hasta el largo de los muslos serán. Y se las pondrán cuando ingresen al recinto sagrado o cuando se presenten ante el altar para hacer el servicio sagrado, y no cometerán pecado fatal, regla perpetua para él, y su simiente tras suyo. Aliyah. 4. Y esto es lo que harás para santificarlos y consagrarlos a mi servicio. Toma un novillo de especie vacuna y 2 carneros, completos. Y panes ácimos y tortas ácimas revueltas en aceite, y pasteles ácimos untados en aceite, con sémola de harina de trigo los harás. Y los pondrás en un canasto y los presentarás dentro de canasto, junto con el novillo y los 2 carneros. Y a Aarón y a sus hijos invitarás a la puerta del recinto sagrado, y los harás purificar en las aguas. Y entonces tomarás las ropas y vestirás a Aarón la camisa y la túnica, el chaleco y el pectoral y le ceñirás con las cintas del chaleco. Y le colocarás el turbante sobre su cabeza, y le pondrás la corona sagrada sobre el turbante. Y tomarás el óleo de la unción, y lo verterás sobre su cabeza, y lo ungirás. Y enseguida invitarás a sus hijos y los harás vestir sus túnicas. Y los ceñirás con cintos, a Aarón y a sus hijos, y les pondrás los gorros, y asumirán ellos el sacerdocio como estatuto eterno, y los consagrarás. Y acercarás luego al novillo ante el recinto sagrado, y apoyarán a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del novillo. Y entonces degollarás el novillo ante Elohim, a la puerta del recinto sagrado. Y tomarás de la sangre del novillo y la pondrás en las puntas del altar con tus dedos, y toda la demás sangre la derramarás en la base del altar. Y tomarás todo el sebo que recubre los intestinos y además el plexo hepático y sus 2 riñones, junto a todo el sebo que los recubre, y los incinerarás en el altar. Y en cuanto a la carne del novillo, su piel y sus residuos, los quemarás a fuego afuera del campamento, en ofrenda de expiación. Y a uno de los carneros habrás de tomar, y colocarán a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero. Y degollarás al carnero, y su sangre la verterás encima del altar, alrededor. Y al carnero lo descuartizarás en trozos, y lavarás su interior y sus patas y los pondrás con los trozos y su cabeza. E incinerarás todo el carnero sobre el altar, como holocausto ante Elohim, a su entera voluntad, ofrenda para Elohim será. Aliyah. 5. Y tomarás el otro carnero, y apoyarán a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero. Y degollarás al carnero, y recogerás parte de su sangre, y la untarás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, y luego sobre el pulgar derecho de sus manos y de sus pies, y luego, derramarás el resto de la sangre sobre el altar, en derredor. Y recogerás de la sangre que haya sobre el altar y el óleo de la unción, y salpicarás con ellos sobre Aarón y sus ropas, y sobre sus hijos igual, y quedarán así santificados él y sus ropas y sus hijos y sus ropas consigo.
Y tomarás del carnero, el sebo y la parte grasa de la cola, junto con el sebo que recubre el intestino y el lóbulo hepático, también los 2 riñones y el sebo que está, por encima de ellos, además del muslo de la pata derecha, pues es carnero consagrado. Y 1 hogaza de pan, y una torta de pan de aceite y un pastel, que tomarás del canasto de pan ásimo, que estará servido ante Elohim. Y pondrás todo esto, sobre las palmas de Aarón y la de sus hijos, y los mecerás a ellos en ofrenda mecida ante Elohim. Y lo retirarás de sus manos y lo incinerarás sobre el altar, con el holocausto, a entera satisfacción ante Elohim como ofrenda ígnea para el Eterno. Y tomarás el pecho del carnero consagrado para Aarón, y lo mecerás en ofrenda mecida ante Elohim, y quedará como porción para ti. Y santificarás el pecho mecido y el muslo de la ofrenda, luego de que fuera mecido y ofrendado del carnero consagrado, de parte de Aarón y de parte de sus hijos. Y será esa porción para Aarón y sus hijos como regla perpetua, de parte de los hijos de Israel, pues ofrenda es y ofrenda será de parte de los hijos de Israel, cuando ellos ofrezcan sus sacrificios en honor para Elohim. Y las vestimentas sagradas de Aarón serán también para sus hijos, tras suyo que sean ungidos y preparados adecuadamente para el servicio. 7 días las vestirá el Cohen que les suceda de sus hijos aquel, que ingrese al recinto sagrado para oficiar en el lugar santo. Y tomarás el carnero consagrado, y cocerás su carne en un sitio sagrado. Y entonces comerá Aarón con sus hijos de la carne del carnero junto con el pan que se puso en el canasto, a las puertas del recinto sagrado. Y comerán todo ello con lo que fueron expiados y consagrados, para ser santificados. Y un ajeno no lo podrá comer, porque es sagrado. Y si llegara a sobrar de la carne del carnero, o del pan, hasta la mañana, lo deberás quemar al fuego, no se podrá comer más, pues es sagrado. Y le harás a Aarón y a sus hijos así, tal como te lo ordené a ti, y 7 días los estarás preparando adecuadamente. Y una res vacuna ofrecerás cada día para expiación, purificando el altar y expiando sobre el mismo y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días expiarás sobre el altar, y lo santificarás, y será el altar algo sacrosanto, todo lo que haga contacto con él será considerado sagrado. Aliyah. 6. Y esto harás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Uno de los corderos los harás en la mañana, y el otro, lo harás al atardecer. Con 1/10 de harina, revuelta en aceite refinado, de 1/4 de hin, y además, 1/4 de hin de vino para libación, con el primer cordero. Y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer, con el mismo agregado de las ofrendas de la mañana, para su satisfacción, sacrificio ígneo ante Elohim. Ofrenda perpetua será para sus generaciones, para hablar contigo desde ese lugar. Y me revelaré allí a los hijos de Israel, y será santificado con mi honor. Y de esta forma santificaré el recinto sagrado y el altar, y también a Aarón y a sus hijos los santificaré para ser mis sacerdotes. Y así, moraré en medio de los hijos de Israel, y seré para ellos Elohim. Y así sabrán que yo soy Elohim, que los saqué a ellos de la tierra de Egipto, para habitar dentro de ellos, yo soy Elohim de ellos. Aliyah. 7. Y también harás el altar del incienso, de madera de acacia lo harás. De 1 codo de largo y 1 codo de ancho, cuadrado será, y tendrá 2 codos de altura, incluyendo sus propios vértices. Y lo recubrirás de oro puro, tanto su parte superior como sus paredes, y su contorno, incluso sus vértices. Y le harás un ribete de oro alrededor. Y 2 aros de oro le adosarás por debajo de su ribete, en las 2 esquinas opuestas los pondrás, en los cuales se insertarán las barras con las que será cargado. Y las barras las harás también de madera de acacia y las recubrirás en oro. Y lo pondrás frente a la cortina que se encuentra junto al arca del legado, perpendicular a la cubierta del legado, donde me revelaré a ti en ese sitio. Y encenderá Aarón sobre el altar, el incienso aromático, cada mañana al preparar las luminarias del candelabro, lo encenderá. Y al prender a Aarón las luminarias lo volverá a encender, para que haya incienso prendido siempre ante Elohim, por generaciones. No harán sobre él ningún otro incienso, ni ninguna otra ofrenda, y ninguna libación ofrecerán sobre él.
Y demás, expiará Aarón sobre los vértices de ese altar, un día al año, con la sangre del sacrificio de Kipur, solo una vez al año expiará sobre él en todas vuestras generaciones, sacrosanto será, para Elohim. Atará de Perasat Tetzabé. Ezequiel 43. 10 al 27. Tú, ser humano. Describe a la casa de Israel cómo será el futuro templo, para que se avergüencen y tengan idea de su proyección. Y si realmente se avergüenzan de todo lo que han hecho, captarán el diseño del templo, su configuración, sus salidas y entradas, y todo su aspecto general, tal como lo describirás y escribirás, con sus leyes e instrucciones, y la finalidad de cada una de sus partes, para que las preserven y las practiquen en detalle. Esta será la ley del templo. La cima del monte y todo el perímetro que lo rodea, será declarada área sacrosanta. Esta es ley primordial del templo. Y estas serán las medidas del altar, en codos, como un codo común, más un puño. La base será de un codo, y el ancho también de un codo, en tanto que el borde de la base será de un palmo. Y desde la base del piso hasta la sección inferior habrá 2 codos de alto y 1 de ancho. En tanto que desde la inferior hasta la sección media será de 4 codos. Y la parte superior del altar será de 4 codos con 4 puntas. La parte central del altar será de 12 codos por 12, cuadrado. La cornisa en derredor será de 14 por 14, y sus vértices tendrán medio codo de ancho, con su frente al oriente. Luego me dijo Elohim, hijo de hombre, así lo dice Elohim. Estas son las reglas que regirán cuando se erija el altar, para ofrecer sobre él los sacrificios y para rociar sobre suyo la sangre. Les darás a los sacerdotes de la tribu de los levitas, descendientes de Sadoc, que habrán de ofrecerse para oficiar ante mí, un novillo joven para ofrendar por pecado. Luego de sacrificarlo, tomarás de su sangre y la untarás en los 4 vértices del altar y en sus cornisas, y será eso como expiación. Y tomarás el novillo sacrificado, y será incinerado en el sitio especial para tal fin, fuera del santuario. Al día siguiente, tomarás un macho cabrío íntegro, como ofrenda de pecado. Y harán en el altar como hicieron con el novillo. Al acabar de hacer esto, traerán un vacuno y un bovino completos. Y los presentarán como ofrenda ante Elohim, y arrojarán los sacerdotes sal sobre esos animales y los incinerarán como holocausto ante Elohim. Y durante los 7 días posteriores, traerás un corderito, un novillo y un carnero completos. De esta manera, 7 días estarán apropiando el altar y purificándolo, para que sea consagrado. Al concluir estos días, desde el día 8º en adelante, recibirán los sacerdotes las ofrendas del pueblo y las presentarán sobre el altar a mí, entera satisfacción, lo dice Elohim. Kidbea Talmidim Risonim. Escritos de los primeros discípulos. Hilel 18, 15 al 20. 26. Aliyah 1. Entonces le trajeron niños pequeños para que los tocara. Y los discípulos, al ver esto, los reprendieron. Pero Yehoshua los llamó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Elohim. En verdad les digo, que cualquiera que no reciba el reino de Elohim como un niño, jamás entrará en él. Cierto hombre principal le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Yehoshua le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Elohim. Tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Cuando Yehoshua oyó eso, le dijo: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando él oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Yehoshua, al verlo así, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riquezas. Porque más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Elohim. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Elohim. Entonces Kefa dijo:
mira, nosotros hemos dejado lo nuestro y te hemos seguido. Y él les dijo, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Elohim, que no haya de recibir muchísimo más en este tiempo, y en el mundo venidero, la vida eterna. Josué se llevó a los 12, y les dijo, miren, vamos subiendo a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que escribieron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Porque lo entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, lo insultarán, y lo escupirán. Después que lo hayan azotado, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendían nada de esto. Esta declaración era un enigma para ellos, y no entendían lo que se les decía. Aliyah 2. Sucedió que, cuando él se iba acercando a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y cuando oyó pasar a la multitud, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Josué el Nazareno. Entonces él gritó diciendo, Josué, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba con mayor insistencia, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Josué se detuvo y mandó que lo trajeran. Cuando llegó, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Maestro, que yo recobre la vista. Josué le dijo, recobra la vista. Tu fe te ha sanado. Inmediatamente recobró la vista y lo seguía, glorificando a Elohim. Y cuando todo el pueblo vio esto, le dio alabanza a Elohim. Josué entró en Jericó y pasaba por ella. En eso, un hombre llamado Sakai, que era un principal de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Josué. Pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió adelante y se subió a un árbol sicómoro para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Josué llegó a aquel lugar, alzando la vista lo vio y le dijo, Sakai, date prisa, desciende. Porque hoy necesito quedarme en tu casa. Entonces él se bajó a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Sakai, puesto en pie, le dijo al maestro, mira, maestro, la mitad de mis bienes le doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Josué le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aliyah 3. Como la gente lo escuchaba, añadió una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque ellos pensaban que inmediatamente habría de manifestarse el reino de Elohim. Así que dijo, cierto hombre de la nobleza partió a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas, diciéndoles, negocien hasta que yo venga. Pero sus conciudadanos lo aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Sucedió que cuando él volvió después de haber recibido el reino, mandó llamar ante sí a aquellos siervos a los que había dado el dinero, para saber lo que habían negociado. Vino el primero y dijo, amo, tu mina ha producido 10 minas. Y él le dijo, muy bien, buen siervo. Como en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino el segundo y dijo, amo, tu mina ha hecho 5 minas. También a este le dijo, tú también estarás sobre 5 ciudades. Y vino otro y dijo, amo, aquí tienes tu mina. La he guardado en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? ¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero en el banco, para que al venir yo lo recobrara junto con los intereses? Y les dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y dénsela al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, amo, él ya tiene 10 minas. Y él respondió, pues yo les digo que a todo el que tiene, se le dará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y en cuanto a aquellos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia.
Después de decir esto, siguió adelante subiendo a Jerusalén. Aliyah 4. Cuando estaba llegando cerca de Betpagé y Betiní, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, y cuando entren en ella, hallarán un burrito amarrado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respóndanle así: porque el maestro lo necesita. Los enviados fueron y hallaron tal como él había dicho. Cuando desataban el burrito, sus dueños les preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? Y ellos dijeron: porque el maestro lo necesita. Le trajeron el burrito a Yehoshua, y poniendo sobre él sus mantos, hicieron que Yehoshua se montara encima. Y mientras él avanzaba, ellos tendían sus mantos por el camino. Cuando estaba llegando cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, comenzó a regocijarse y alabar a Elohim en alta voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían: bendito el Rey que viene en el nombre de Elohim. Paz en el cielo, y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Rabí, reprende a tus discípulos. Él les respondió: les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella diciendo: oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que te puede llevar a la paz. Pero ahora está oculto de tus ojos. Porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con una barricada y te pondrán un cerco, y te estrecharán por todos lados. Te derribarán a tierra con tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no reconociste la oportunidad que se te daba. Cuando entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: está escrito: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. Pero no hallaban manera de hacerle algo, porque el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de él. Aliyah 5. Sucedió un día que, mientras le enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena noticia, se le acercaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le cuestionaron: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién fue el que te dio esta autoridad? Entonces respondió y les dijo: yo también voy a hacerles una pregunta. Respóndanme. ¿La inmersión de Yohanan, era del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si decimos que del cielo, dirá: ¿por qué, entonces, ustedes no le creyeron? Y si decimos que de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Yohanan era profeta. Así que le respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Yehoshua les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó a decirle al pueblo esta parábola. Cierto hombre plantó una viña, se la arrendó a unos labradores y se fue lejos por mucho tiempo. A su debido tiempo envió un siervo donde los labradores para que le dieran del fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo insultaron, y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, pero también a este lo expulsaron, herido. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo amado. Quizás a este le tendrán respeto. Pero los labradores, al verlo, razonaron entre ellos: este es el heredero. Matémoslo, para quedarnos con la herencia. Así que lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué les hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y le dará su viña a otros. Cuando ellos lo oyeron, dijeron: nunca suceda tal cosa. Pero él los miró y les dijo: entonces, ¿qué es esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, vino a ser cabeza del ángulo. Cualquiera que caiga sobre esa piedra se quebrantará, y ella desmenuzará a cualquiera sobre quien caiga. En aquel momento los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero le temieron al pueblo.
Entonces, para acecharlo, enviaron espías que simularan ser justos, con el fin de sorprenderlo en sus palabras, y así entregarlo al poder y autoridad del procurador. Estos le preguntaron: Rabí, sabemos que hablas y enseñas correctamente, y que no haces distinción de personas, sino que enseñas el camino de Elohim con verdad. ¿Es correcto que le paguemos impuesto al César, o no? Pero él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: muéstrenme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que tiene? Y ellos dijeron: del César. Entonces les dijo: pues denle al César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. Y no pudieron sorprenderlo en ninguna palabra delante del pueblo. Más bien se quedaron callados, maravillados de su respuesta.